Hola, junto con mis compañeros Ada Rosso, Andrés Rincón, Luis Carlos Marín, Francisco Fuentes y yo, Laura Velasco, les explicaremos el artículo titulado Pasivación de la superficie variable durante la lixiviación directa de la esfalerita por sulfato férrico, cloruro férrico, nitrato férrico en un medio citrato. El zinc extraído de la esfalerita tiene importantes aplicaciones industriales como lo son en la industria química, agrícola, pintura y construcción. Actualmente, hasta el 85% de zinc se produce por método de tostación, lixiviación y electrodeposición RLE. Este genera SO2 gaseoso, el cual requiere de un proceso adicional que es costoso antes de poder ser liberado a la atmósfera. Una alternativa prometedora es la lixiviación directa, la cual elimina el paso de la tostación en el proceso de RLE y produce azufre elemental en lugar del SO2 gaseoso. Por lo tanto, es un proceso rentable y ecológico. En este artículo utilizan 3 sales: sulfato férrico, cloruro férrico y nitrato férrico. En este caso les empezaré a hablar de la lixiviación de sulfato férrico por medio de ácido sulfúrico. Esta ha recibido una mayor atención debido a que es de bajo costo y a su gran disponibilidad. Sin embargo, la lixiviación es lenta e incompleta debido a la formación de capas pasivantes. Ahora les hablaré de la segunda y la tercera sal utilizada, especialmente la lixiviación de esfalerita con cloruro férrico y ácido clorhídrico. Esta es mucho más rápida que la anterior, es más efectiva en condiciones altamente ácidas, es decir, pH cercanos a cero. Sin embargo, requiere de un alto costo capital relacionado con el costo de los reactores resistentes a la corrosión, además de que, al igual que la primera, presenta la formación de capas pasivantes. Hasta donde sabemos, no se han realizado estudios sobre lixiviación de la esfalerita utilizando nitrato férrico, a pesar de que este posee una alta solubilidad con el agua. Este artículo nos informa sobre los nuevos mecanismos y la cinética de lixiviación directa de la esfalerita de alta pureza en las 3 sales férricas anteriormente mencionadas, en un medio citrato y en rango de temperatura de 35 a 130 grados. En este estudio se partió de un espécimen de esfalerita de diferentes minas. Este fue triturado, molido y tamizado en 4 fracciones de tamaño: 38 a 53 micrómetros, 106 a 150 micrómetros, 150 a 250 micrómetros y 250 a 355 micrómetros. Luego fue lavado 3 veces para eliminar partículas ultrafinas en la superficie y secado en condiciones ambientales. Prepararon las soluciones de lixiviación con agua desionizada, ácido cítrico anhidro, citrato trisódico dihidratado, nitrato férrico hidratado, sulfato férrico hidratado y cloruro de hierro anhidro. También se prepararon las soluciones madre de hierro 3+, a 1.03 molar y 2.06 molar, adicionando sales férricas a la solución de citrato de 1 molar. Posteriormente se midió el pH y se utilizaron tampones de pH estándar para la calibración de pH regular. Experimentos de lixiviación. El experimento se diseñó desde 35 grados a 130 grados para poder observar el comportamiento del azufre durante la lixiviación por debajo y por encima del punto de fusión, que es 115.2 grados centígrados. En la tabla podemos observar los otros parámetros que se tuvieron en cuenta, como concentraciones, tamaño partícula, relación de sólido a fluido y tiempo de lixiviación. Se realizaron estudios de difracción rayos X a la esfalerita y a los sólidos lixiviados, y se hizo uso de un software para la identificación de fases y análisis cuantitativos de fase, para después calcular la masa absoluta de cada fase. También se realizaron análisis de microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de dispersión de energía para estudiar la morfología de la superficie y las secciones transversales de los granos. Se hizo un microanálisis de sonda de electrones a la esfalerita partida. Y para determinar las concentraciones de zinc en las soluciones, se realizó un análisis de espectroscopía de absorción atómica. De esto se hicieron repeticiones a muestras seleccionadas y se obtuvieron desviaciones estándar muy bajas, lo cual confirma la confiabilidad y reproducibilidad del estudio. También se realizó un análisis cinético, y un valor de interés es el de la energía de activación aparente de reacciones químicas, que se denomina E sub A.
Es importante porque lo podemos relacionar con el mecanismo de reacción. Generalmente se calcula con la ecuación de Arrhenius, que se muestra en la pantalla, en donde K es la constante de velocidad, A es la constante preexponencial, E sub A es la energía de activación, R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta. Entonces, al graficar logaritmo de K versus 1 sobre T, se realiza un ajuste lineal y la pendiente de esta recta sería el valor de E sub A. Siendo así, debemos contar con las constantes de velocidad a varias temperaturas. Para la estimación de las constantes de velocidad para reacciones en estado sólido y reacciones sólido-fluido, tenemos el método de Aframe, cuya expresión se muestra en pantalla. En esta, YT es el grado de reacción en el momento T, N es el exponente de tiempo en relación con los mecanismos de reacción. Para obtener K y N de ella, la reescribimos de esta manera. Para tener nuestra Y igual a mx más b, graficar y de esta ecuación de la línea obtener K y N. Pero hay una limitación de este método y es que se obtienen constantes de velocidad invariantes durante la reacción. Entonces, usar estos modelos cinéticos no funciona en reacciones complicadas como en la de sólido-fluido, en las que la constante de velocidad y la energía de activación cambian a medida que avanza la reacción. Es aquí donde tiene lugar entonces el método sin modelo, que tiene el nombre de tiempo a una fracción dada. Este método nos permite calcular E sub A sin depender de ningún modelo cinético para las constantes de velocidad. Se expresa de esta manera, donde T sub YQ y T sub YP es el tiempo que la reacción avanza a Y sub Q y Y sub P respectivamente. Al resolver la integral y reemplazar en la ecuación de Arrhenius, tenemos esta expresión, en donde este término es la energía de activación entre Y sub Q y Y sub P. Resultados. A continuación se presentan los resultados del porcentaje de extracción de zinc versus el tiempo de lixiviación de la falerita y de las técnicas de PXRD y CEN para la oxidación de falerita por sulfato de hierro, cloruro de hierro y nitrato de hierro. También se presentan los resultados del efecto del tamaño de las partículas. Oxidación de la falerita por sulfato de hierro. En las curvas de extracción se muestra el porcentaje de extracción de zinc frente al tiempo para la lixiviación de la falerita con un tamaño de partículas de 106 a 150 micrómetros a la temperatura de 35, 70, 90 y 130. La gráfica A con una concentración de 1.003 moles de ion hierro y B con 2.06 moles. Podemos observar en la gráfica tanto A como B que a las 4 condiciones de temperatura la extracción de zinc de la falerita aumentó al aumentar la concentración del ion hierro en aproximadamente un 14% a 35 grados, 31% a 70 grados, 36% a 90 grados y un 66% a 130 grados. También para cada concentración, la extracción de zinc aumentó al aumentar la temperatura desde 35 hasta 130 grados. En todos los casos, la extracción de zinc aumentó inicialmente con el tiempo, pero permaneció constante o disminuyó en las últimas etapas de la lixiviación, lo que sugiere pasivación o precipitación de las fases que contienen zinc. También se observó que la temperatura más alta provocó una reducción más temprana de la extracción de zinc. Análisis PXRD y CEN. Muestran que se formó azufre elemental en todas las condiciones experimentales, confirmaron que la cantidad de azufre es proporcional a la extensión de la reacción. Las observaciones microscópicas de la superficie y secciones transversales de los granos lixiviados revelaron que el espesor de la capa de azufre en la superficie de la falerita aumentaba con el aumento de la temperatura, tiempo de lixiviación y concentración de ion hierro F3+. Por ejemplo, para la muestra lixiviadas con una concentración de 1.03 moles del ion hierro durante 96 horas, la capa de azufre era demasiado delgada para ser detectada por CEN a 35 grados, gráfica C, pero tenía más o menos 7 micrómetros y 12 micrómetros de espesor a 70 y 90 grados, gráficas D y G respectivamente. Las líneas discontinuas blancas en estos gráficos indican los límites entre el azufre y la resina. En la mayoría de los casos el espesor de la capa de azufre no era uniforme, gráfica I, y los productos de azufre eran muy porosos como podemos ver en la gráfica F. La morfología del azufre a 130 grados fue muy notablemente diferente a las obtenidas a temperaturas más bajas, formando glóbulos de azufre durante el enfriamiento rápido como podemos ver en la figura H. También podemos ver en la figura J y K que se mostraron presencias de fases portadoras de zinc como son la somolnoquita y rosenita entre otros. Oxidación de falerita por cloruro de hierro.
En las curvas de extracción se muestra el porcentaje de extracción de zinc frente al tiempo para la lixiviación de falerita en las temperaturas y concentraciones anteriores. La extracción de zinc de la falerita en presencia de cloruro fue más rápido que en la presencia de sulfato, particularmente a 35 y 70 grados de temperatura, como se pueden ver en la gráfica. En comparación con la lixiviación en sulfuro a 1.03 moles del ion hierro, la lixiviación en cloruro se aceleró en un factor de 4.39 a 35 grados, 3.14 a 70 grados, 2.33 a 90 grados y 2.51 a 130 grados de temperatura. En condiciones idénticas, para la concentración de 2.06 moles fue más rápida que la de 1.03 en aproximadamente un 19% a 35 grados, 14% a 70 grados, 32% a 90 grados y 63% a 130 grados de temperatura. Para ambas concentraciones se observó una mayor tasa de extracción cuando la temperatura aumentaba desde 35 hasta 130 grados. La extracción máxima del zinc se obtuvo en la solución de 1.03 moles a 70 grados después de 144 horas y fue de 92.5. La extracción completa del zinc se logró cuando se utilizó la concentración de 2.06 moles después de 192 horas a 90 grados y 12 horas a 130 grados. Los análisis PXRE mostraron que la cantidad de azufre elemental aumentó en función de la extracción de zinc. La cantidad de azufre que recubre la superficie de la falerita aumentó al aumentar la temperatura, el tiempo y la concentración de ion hierro. Finalmente, el azufre encapsuló en el núcleo de falerita. A pesar de la mayor cantidad de azufre formada durante la lixiviación con cloruro de hierro, la disminución en la tasa de extracción de zinc se observó en menos casos y en las últimas etapas de lixiviación en comparación con la lixiviación en sulfuro de hierro. Por ejemplo, para la lixiviación con cloruro a 0.06 moles, la disminución en extracción de zinc solo se observó a 70 y 35 grados, algo menos obvio, mientras que no se observó reducción en la extracción de zinc a 90 y 130 grados. La morfología y textura del azufre fundido después de la lixiviación con sulfuro y cloruro de hierro a 130 grados fue similar, como se puede ver al comparar las gráficas H. Sin embargo, el tamaño de los glóbulos de azufre formados en presencia de cloruro fue mayor. Lixiviación de falerita por nitrato de hierro. La lixiviación de falerita en soluciones de nitrato de hierro fue mucho más rápido que en las de cloruro y sulfuro de hierro. En comparación con cloruro férrico, la lixiviación de nitrato de hierro fue 3.1, más o menos 0.6 veces más rápida en la concentración de 1.03 molar del ion hierro 3+, y 5.2 más o menos 1.4 veces más rápidas con la concentración de 2.06 molar en condiciones idénticas. Similar a la lixiviación con sulfuro y cloruro de hierro, la extracción de zinc en presencia de nitrato de hierro aumentó al aumentar la concentración del ion hierro 3+, a todas las temperaturas, como podemos ver en las gráficas A y B. Al comparar los resultados de la lixiviación en soluciones, el aumento de la concentración de 1.03 a 2.06 molar aumentó la extracción de zinc en aproximadamente un 83% a 35 grados, 62% a 70 grados, 46% a 90 grados y un 21% a 130 grados de temperatura. A todas las temperaturas examinadas, la extracción de zinc aumentó al aumentar el tiempo de lixiviación y no se observó reducción en la extracción de zinc por la lixiviación con nitrato de hierro. Las observaciones CEN y los análisis PXRD confirmaron la formación de azufre durante la lixiviación de falerita con nitrato de hierro. A 35 y 70 grados el azufre cubrió áreas relativamente grandes de las partículas de falerita, como se puede observar en la figura C y D. A 90 y 130 grados las partículas de falerita tenían bordes muy afilados y el azufre se formaba como islas pequeñas separadas, como se pueden ver en las gráficas E a la H. Además, las observaciones de falerita lixiviada a 90 grados revelaron hoyos triangulares en la superficie del grano, como se puede ver en la gráfica F, y las texturas de azufre derivadas de los experimentos con 1.03 molar y 2.06 molar fueron similares, con el recubrimiento de azufre siendo más grueso para la lixiviación a la concentración férrica más alta, 30 micrómetros a 2.06 molar versus 10 micrómetros a 1.03 molar. El efecto del tamaño de la partícula en la extracción de zinc de la falerita se estudió en 3 conjuntos de experimentos usando sulfato, cloruro y nitrato de hierro, todos con una concentración de 1.03 molar de ion hierro, como se puede ver en la gráfica. Se investigaron 4 fracciones: 38 a 53, 106 a 150, 150 a 250 y 250 a 355 micrómetros. Estos corresponden a 318.3, 113.3, 73.8 y 47.9 centímetros cuadrados sobre gramo respectivamente. La temperatura y el tiempo se seleccionaron así: 90 grados y 6 horas para la lixiviación en sulfato, 70 grados y 6 horas para la lixiviación en cloruro y 70 grados y 1 hora para la lixiviación en nitrato.
La superficie específica para cada tamaño de partícula se calculó con base en las medidas geométricas de los granos de falerita, asumiendo partículas superficies esféricas lisas y no porosas. Y se encontró una relación lineal entre el zinc extraído y el área superficial específica para todos los tamaños de partículas estudiados. Yo les voy a explicar en este caso sobre los mecanismos de lixiviación de la esfalerita ZNS. Pero primero tenemos que hablar sobre los parámetros que afectan la velocidad de la reacción. En el artículo lo definieron como temperatura, tipo oxidante, concentración, tamaño de partícula y tiempo de reacción. Ahora sí les voy a hablar un poco sobre los tipos de oxidante que mis compañeros ya les han mencionado anteriormente. Para este proyecto tenemos el FSO43, el FCl3, el FNO33 y ahí les dejé unas imágenes para que puedan identificarlos fácilmente. Primero se realizaron unos experimentos con el FeSO43 para principalmente determinar cómo se estaba dando la extracción de zinc y cómo se iba a dar la formación de la capa pasivante. Y encontraron cosas bastante interesantes. La formación de la capa pasivante, se dieron cuenta de que se estaba formando azufre elemental en la superficie de la esfalerita y que básicamente lo que hacía era encapsular las partículas de zinc, haciendo las partículas de zinc que fueron lixiviadas, haciendo que esto fuera, digamos, mucho más difícil su extracción. Y además se dieron cuenta de que la extracción de zinc, cuando tenía bajos porcentajes de la misma, se mantenía estable en el tiempo. Sin embargo, cuando hicieron una mayor cantidad de pruebas, se dieron cuenta de que a veces podía disminuir en ocasiones hasta en un 20%, lo que los hizo considerar diferentes opciones, como la variación en la velocidad de la reacción lixiviante. Entonces, por ello plantearon dos causas posibles por las cuales se está variando, que serían los cambios en el mecanismo de la reacción o los pasos en el control de la velocidad. Y teniendo en cuenta lo anterior, se dieron cuenta de que el mecanismo de la reacción estaba siendo modificada con el paso del tiempo. Entonces plantearon que la reacción podía estar controlada por los límites de fase o podía estar controlada por un proceso de difusión. Si está controlada por límites de fase es una situación ideal, debido a que se puede obtener una buena extracción del zinc, pero si está controlada por la difusión significa que la reacción se está dando entre el oxidante y la capa pasivante de azufre, lo que no es ideal porque esto retrasaría muchísimo la extracción del zinc. Para darse cuenta cómo estaba variando el control de esos mecanismos de la reacción, se dieron cuenta de que la energía de activación era ideal para poder determinar estas variaciones. Entonces hicieron modificaciones al método del tiempo de una fracción dada y compararon estos datos más adelante. Entonces, para comprobar la veracidad de las energías activadoras que habían obtenido, se compararon el proceso AFRAMI, que les da una estimación teórica de la energía activadoras que deberían obtener, y obviamente las energías activadoras que tenían con el tiempo a una fracción dada. Entonces plantearon este tipo de comparaciones con el proceso AFRAMI para cada uno de los oxidantes que tenemos en el momento. Entonces se planteó primero para la oxidación de FeOCCO4, se pudo ver primero las energías de activación que se obtuvo con el método de tiempo a una fracción dada, que como podemos ver la tenemos a dos concentraciones, que es a 1.03 molar del ion férrico y a 2.06 molar del ion férrico también. Y podemos darnos cuenta de que las energías activadoras tienen una disminución considerable para unos porcentajes de extracción que son relativamente bajos, aproximadamente hasta un 55%, debido a que más allá no se puede obtener una mayor cantidad de resultados. Entonces, teniendo en cuenta las energías activadoras obtenidas, se plantearon unas hipótesis. La hipótesis inicial y más importante era que el mecanismo de la reacción primero iba a ser delimitado por los límites de fase y luego, a un porcentaje de extracción bastante bajo, iba a ser delimitado por la difusión. ¿Cómo hicieron para comprobar esto? Esto lo hicieron básicamente porque la capa de extracción de zinc era la más gruesa detectada hasta el momento, que era 12 micrómetros. Y además ocurre una relación lineal, como podemos ver en esta gráfica, entre la formación del azufre y la extracción del zinc, lo que no favorece la misma. Sin embargo, no se puede hacer una comparación con el proceso AFRAMI, debido a que este no identifica el proceso de difusión controlado por la capa de un sólido. Entonces, todas las hipótesis anteriores se puede determinar que pueden estar equivocadas y entonces no fueron consideradas en el proceso, en la parte final del proyecto. Los cambios en los valores de la energía activadora que se pudieron mirar se lo pudieron atribuir a diferentes cuestiones, como la diferencia de composición química de la esfalerita o las condiciones de lixiviación. Y además se dieron cuenta posteriormente, haciendo mayor cantidad de cálculos, que la influencia del ion férrico iba a ser vital para la extracción del mismo, debido a que este aumentaba la conductividad eléctrica de la esfalerita y esto iba a hacer que ocurriera una mayor extracción a una energía activadora más baja. Bueno, se realizó el mismo procedimiento para la lixiviación de FSL3. Se tomaron la energía de activación tomada por el método de tiempo una fracción dada y por la energía de activación de AFRAMI, y se concluyeron dos cosas basadas básicamente en la concentración
del ion férrico, como lo vamos a observar ahí, 1,03 molar de Fe3+, y es que el mecanismo de reacción iba a estar influenciado tanto por el límite de fase como por la difusión, lo que iba a disminuir un poco la extracción del zinc, no tanto como el oxidante anterior, y que la concentración cuando era 2,06 molar de ion férrico iba a estar totalmente ilimitado por los límites de fase. Sin embargo, la energía activadora iba a ser bastante grande, entonces conforme aumentaba la extracción de zinc, entonces esto no era tan conveniente. Además se compararon con la energía de activación de AFRAMI. Esto hay que resaltar que la energía de activación de AFRAMI simplemente es un promedio de las energías de activaciones que se iban a dar durante todo el proceso, y se dieron cuenta que no había muchas discrepancias en las mismas, y las pocas que habían eran atribuidas a un diferente rango de temperatura al cual se hizo el modelo, y poco más. Entonces se planteó lo mismo para la lixiviación con el FNO33. Se tomaron ambas energías de activación, la energía de activación de AFRAMI y la energía que tenemos por el método de tiempo a una fracción dada. Se compararon y se pudo determinar que el mecanismo de la reacción que iba a estar presente siempre iba a estar determinado por los límites de fase, lo que iba a favorecer en gran medida la extracción de zinc. Y además se presentaron unas discrepancias entre las mismas energías de activación al ser comparadas, y entonces ellos pudieron determinar que eso se debe a que los ambientes que estaban utilizando en ese momento eran mucho más ácidos que lo utilizado por AFRAMI, y que el nivel de activación entonces requerido iba a ser mucho menor, entonces iba a ser mucho más fácil el rompimiento de los enlaces entre el zinc y el azufre. Y acá podemos encontrar más o menos el resumen de todo lo que les he dicho anteriormente, que es las gráficas que ellos plantearon para el porcentaje de la reacción con la energía de activación que se requieren para cada una de las concentraciones de ion férrico y para cada uno de los oxidantes que tenemos en el proyecto. Y por último, acá podemos ver las discusiones que tuvieron ellos, siendo la más importante cómo se daba la generación de la capa de azufre, siendo que con los dos primeros oxidantes iban a tener una capa masiva que iba a ser bastante partícipe en toda la superficie de la esfalerita, mientras que con el FNO33 iban a obtener como pequeñas islas de azufre que iban a ser rápidamente oxidadas, lo que iba a favorecer en gran medida la extracción del zinc. Además de esto, pudieron determinar que la influencia de la temperatura para la lixiviación con los dos primeros oxidantes iba a ser muy grande, debido a que ellos iban a extraer un mayor porcentaje de zinc conforme se aumentaba la misma. Sin embargo, para la extracción de FNO33 no era necesario una gran cantidad de temperatura, y eso lo hacía ideal para el proceso que ellos estaban utilizando. Obstaculizar la extracción de zinc debido a la precipitación de azufre elemental y sulfatos. La reducción de la extracción de zinc coincide con la precipitación de monóxido de azufre hidratado, fases presentes en la superficie de la esfalerita durante la lixiviación con sulfato de hierro 3. Además, la reducción observada en la extracción de zinc se correlaciona con el aumento de la temperatura de 35 grados centígrados a 130 grados centígrados, probablemente debido a la disminución de la solubilidad del sulfato de hierro 2 hidratado y sulfato de zinc con el aumento de temperatura. Como se observa en las figuras, en la curva azul, la temperatura de reacción es uno de los principales parámetros que afecta la textura del azufre elemental, porque el azufre se funde a unos 115 grados centígrados. A temperaturas más bajas, el azufre elemental crece en la superficie de la esfalerita. Como se observa en las figuras, el azufre fundido encapsula partículas de esfalerita, reduciendo la tasa de extracción. En este estudio, el azufre fundido no encapsuló las partículas de esfalerita a 130 grados centígrados, sino que más bien formaron agregados y posteriormente se transformaron en glóbulos más grandes, de alrededor 200 micrómetros de diámetro. No se observó pasivación, porque las partículas de esfalerita sin reaccionar todavía estaban expuestas al lixiviante. Sin embargo, vale la pena señalar que esta conclusión se basa en la suposición de que el azufre fundido se solidificó in situ durante el enfriamiento sin cambios significativos en la morfología o textura. El azufre sugiere reacciones de núcleo de contracción que se asemeja a las texturas formadas debido al mecanismo de reacción de reemplazo de mineral, de disolución-precipitación acoplada a la interfaz. Este mecanismo ha sido confirmado experimentalmente en numerosos sistemas minerales, incluidos los sulfuros, fosfatos, teluros, carbonatos y sulfatos. Eficiencia de las sales férricas en la extracción de zinc de la esfalerita. Los resultados demuestran que el lixiviante que contiene nitrato de hierro 3 es el más eficaz para extraer zinc de la esfalerita. El sulfato de hierro 3 es el menos eficaz. En estudios anteriores propusieron como las principales reacciones de oxidación la esfalerita con sulfato de hierro 3.
o cloruro de hierro 3, donde solo los iones férricos están involucrados en la disolución de la esfalerita. En este estudio, la cantidad de azufre producida durante la lixiviación de esfalerita con sulfato de hierro 3 y cloruro de hierro 3 aumenta proporcionalmente con el aumento de la extracción de zinc. Si el azufre elemental es el producto final de estas reacciones, los puntos de datos que representan la masa de azufre producida deben caer en la línea de cantidad teórica, basados en la reacción 9. Si el azufre se oxida a sulfato, entonces los puntos de datos deben caer debajo de la línea. Cuanto mayor es la distancia de la línea, más azufre se oxida a sulfato. Durante la lixiviación en cloruro de hierro 3, con una extracción de zinc menor al 50%, el azufre elemental fue un producto dominante. La lixiviación continua resultó en que menos del 50% del azufre se convirtiera en sulfato, lo que sugiere que la lixiviación de esfalerita en cloruro de hierro 3 procede de acuerdo con la reacción 9, en lugar de la reacción 10 en la etapa inicial de reacción. En el caso del sulfato de hierro 3, la lixiviación procede de acuerdo con las reacciones 9 y 10. Sin embargo, la oxidación directa de sulfuro al sulfato es poco probable. El mecanismo más probable es a través de una oxidación en dos pasos. Primero, como se muestra en la reacción 9, de sulfuro a azufre elemental y luego al sulfato, como se muestra en la reacción 11. La extracción de zinc en cloruro de hierro 3 en soluciones fue mucho más rápido que en sulfato de hierro 3, en soluciones con condiciones idénticas. La pasivación depende más de las propiedades físicas de los poros que de la cantidad de la capa de azufre. La mayor parte de la extracción se logra probablemente mediante iones de nitrato. En consecuencia, la producción de sulfato elimina el azufre elemental y reduce significativamente la pasivación de la superficie. La oxidación del azufre elemental a sulfato ocurre después de la oxidación completa de sulfuro a azufre. La tasa de producción de sulfato es aproximadamente del 15% de la tasa de producción de azufre. Sin embargo, este estudio muestra que la oxidación de azufre ocurre en paralelo con la oxidación del sulfuro. Los diferentes mecanismos de lixiviación conducen a cinéticas de lixiviación contrastantes. Por ejemplo, para alcanzar el 75% de la extracción de zinc a 90 grados centígrados y 2.06 molar de hierro 3+, tomó 100 horas usando sulfato de hierro 3, 20 horas con cloruro de hierro y solo 0.8 horas usando nitrato de hierro 3. Conclusiones. Este artículo concluye sobre el importante impacto de los parámetros como son temperatura, tamaño de partícula, tiempo y concentración de sales férricas sobre el mecanismo y la cinética de la lixiviación. Como segunda conclusión general, tenemos que el sulfato férrico es el oxidante menos eficaz que logra una extracción máxima del 78% de zinc con una cinética muy lenta. La lixiviación realizada con cloruro férrico es mucho más rápida y proporciona una extracción de zinc del 100% en algunos casos. El nitrato férrico, por su parte, es el oxidante más eficaz con la cinética más rápida, incluso a bajas temperaturas. Como tercera conclusión general, tenemos la diferente eficacia de las tres sales férricas en la lixiviación de la esfalerita. Esto se debe a los diversos grados de pasivación de la superficie. En el caso del sulfato férrico, se formaron fases de azufre elemental y sulfato de zinc de hierro hidratado en la superficie de la esfalerita, impidiendo una mayor extracción en las capas posteriores a la lixiviación. La formación de estos sulfatos de zinc y hierro hidratados también redujo la extracción de zinc soluble hasta un 20%. Para el caso del cloruro férrico, el efecto pasivador de azufre elemental es menos evidente que en el sulfato férrico. Esto debido a la mayor permeabilidad de la capa con el producto de azufre. Por parte del nitrato férrico, la mayor parte de azufre elemental se oxidó a ácido sulfúrico, lo que resultó en una pasivación mínima de azufre. Por lo tanto, por este método es más rápido y mayor la absorción o extracción de zinc. Para la lixiviación con sulfato férrico y cloruro férrico, la energía de activación disminuyó
en la extensión de la lixiviación en la etapa posterior a la lixiviación, lo que nos sugiere una transición de reacciones controladas por los límites de fase en la etapa inicial a las reacciones controladas por difusión en la etapa posterior. Esto fue dado por la formación de fases pasivantes secundarias en la superficie de la esfalerita. Por otro lado, la disminución de la energía de activación no se observó igual en la lixiviación con nitrato férrico. Esto indica que todo el proceso de lixiviación se controló mediante una reacción de límite de fase, lo que nos condujo a la mejor y más rápida lixiviación. La cinética de la reacción tiene una relación positiva con la temperatura y la concentración férrica. Como indicamos al principio, estos son uno de los parámetros más importantes. Sin embargo, tiene una relación negativa con el tamaño de partícula.